Como bien menciona el doctor López-Gatell, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, representando al hospital más antiguo de la historia moderna de México. El Hospital General de México fue fundado el 5 de febrero de 1905. El 5 de febrero apenas, el 5 de febrero pasado, cumplimos 115 años, hicimos celebraciones con bombo y platillo y después nos cayó el COVID-19. Entonces, en marzo del 2020 fue cuando se nos designó como hospital COVID. La gran fortaleza del Hospital General de México es que es un hospital muy grande. Tenemos 1,132 camas, de las cuales 808 camas son no censables, y tenemos en total 65 edificios dentro de un terreno de 12.9 hectáreas. Tenemos 85 especialidades y subespecialidades, y de estos 65 edificios, 45 son edificios que dan atención médica. Esto nos permitió entonces prepararnos para la atención de pacientes con enfermedad producida por el SARS-CoV-2, COVID-19, en una forma mucho más amplia que el resto de los hospitales, sin descuidar al resto de los pacientes. Pasamos la siguiente, por favor. El 23 de marzo ingresó con nosotros el primer paciente COVID-19 positivo. Hemos estado trabajando en conjunto con la Coordinación de Atención Médica e Investigación Científica, presidida por el doctor Gustavo Reyes Terán. En esta coordinación hemos trabajado juntos todos los hospitales e institutos que pertenecemos a la CINSAE, así como los hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México. Esta interacción que hemos tenido entre todos nosotros nos permitió que nunca nos saturáramos ninguno de los hospitales que hemos estado prestando atención a los pacientes con enfermedad COVID-19. Fue una tarea, la verdad, complicada, reconvertir el Hospital General de México a un hospital mixto, porque teníamos que separar perfectamente bien las áreas. Este tamaño del hospital también nos generó algún tipo de problemas porque había que recorrer mucho terreno, desde la entrada de urgencias hasta las torres que asignamos para hacer torres COVID. Esto entonces tuvimos que preparar perfectamente bien las rutas, tuvimos que conseguir, nos fuimos dotados de cápsulas de traslado, de aerosol box y demás, que lo iré mencionando durante mi presentación. Tuvimos que reconvertir 6 unidades a exclusivamente atención COVID, y estas fueron el área de reconversión en urgencias, un edificio de medicina interna, el edificio de infectología, la torre de cardiología, neumología y angiología y la torre quirúrgica, además del área de infectología en pediatría. Entonces, de las 45 unidades que tenemos para atención clínica, 6 de ellas fueron reconvertidas a ser exclusivamente atención COVID. Esto quiere decir que nos quedaron muchas otras unidades para seguir atendiendo el resto de los pacientes con otro tipo de enfermedades. Se establecieron 4 zonas de triage. La primera en urgencias adultos. Al entrar al hospital, en el área de urgencias, al lado izquierdo, formamos un área de triage exclusivamente respiratorio, el triage pediátrico, el triage en ginecobstetricia y, muy importante, el triage para personal. Si el personal del hospital no estaba sano y no estaba tranquilo, difícilmente hubiéramos podido atender a tantos pacientes como lo hemos hecho hasta ahora. La siguiente. Hasta el día de hoy, esta tabla está actualizada hasta hoy en la mañana, hasta las 8 de la mañana, hemos atendido en urgencias un total de 3,222 pacientes. De estos, se han hospitalizado 1,556, de los cuales 654 hubo necesidad de darles cuidados intensivos. Hemos tenido hasta el día de hoy 1,484 egresos, de los cuales 729 lamentables defunciones. La siguiente, por favor. Dentro del hospital hemos establecido el programa para realización PCRs. Evidentemente, todos los pacientes sospechosos de COVID-19 les hicimos una prueba de PCR con hisopado nasofaringeo
y en total hemos hecho hasta el día de hoy 7,492 atenciones con 6,387 pruebas. Evidentemente, todos los pacientes que eran sospechosos se les hizo prueba, pero también el personal que está en contacto con los pacientes es muy importante definir si ellos estaban contagiados. Por eso es que hicimos la zona de triage de personal y ahí captamos una serie de pacientes, personal nuestro, y les hicimos las pruebas de PCR. Cuando encontrábamos que eran positivos, los aislábamos en cuarentena y esto nos permitió mantener muy sana la atención a nuestros pacientes y evitar los contagios dentro de las mismas áreas cerradas. Esto considero que es muy importante dentro de un hospital. También hicimos, hasta la fecha, todavía seguiremos haciendo, casi 4,000 estudios de imagen entre placas de tórax, tomografías, resonancias, etcétera. La siguiente, por favor. Originalmente, la torre de cardioneumología tenía un total de 70 camas que están destinadas para cuidados respiratorios. Tuvimos que hacer una reconversión e incrementamos en una forma considerable este número de camas. Las camas de hospitalización, que son las que estoy señalando como observación, inicialmente teníamos 58 y llegamos a tener hasta 160 camas. En las unidades de cuidados intensivos teníamos 12 camas en la UCIR, que es la unidad de cuidados intensivos respiratorios, y actualmente tenemos 67 camas. Tuvimos un incremento de 558%. En total llegamos a tener 227 camas, que nos da un incremento de 324 en cuanto a la estructura hospitalaria que teníamos inicialmente. La siguiente, por favor. Tengo que mencionar, y creo que es muy importante, que nunca llegamos a ocupar las 222 camas preparadas. Lo más que hemos llegado a tener fueron 202 camas ocupadas, y esto fue el día 31 de mayo. Desde el 31 de mayo hasta la fecha hemos ido en un franco descenso de ocupación hospitalaria y el día de hoy ya empezamos con la desconversión hospitalaria y tenemos ocupadas únicamente, bueno, son pocas para nosotros, 81 camas, con 36 pacientes intubados y el resto no intubados. Para poder hacer la reconversión hospitalaria, hubo necesidad de actualizar nuestros manuales de procedimientos, tuvimos que conseguir ventiladores que además estos nos fueron proporcionados por el INSABI, por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por muchas asociaciones que se dieron a la tarea de ayudarnos y nunca nos faltó un ventilador. De hecho, la idea original era crecer hasta 340 camas, sin embargo, esto no fue necesario. Conseguimos también todo el equipo de protección personal necesario para tanto para el personal como para pacientes. Tampoco nos faltó nunca. El gasto diario de equipo de protección personal es realmente impresionante. Ocupamos alrededor de 1,500 batas diarias, igual número de cubrebocas de los N95 y aproximadamente de 3,000 a 4,000 cubrebocas triple capa. Todo esto es lo que tuvimos que hacer para hacer la reconversión hospitalaria. Pueden notar ahí también que tenemos 72 protocolos de investigación, de los cuales no todos están activos, pero hubo mucho interés en investigar a este virus. También una muy importante, la capacitación. Sin capacitación no hubiéramos podido tener los resultados que hemos tenido. La siguiente. La sociedad civil en su conjunto se volcó en ayuda hacia el hospital y desde ventiladores hasta caretas, que muchas de las caretas nos las hicieron pacientes. Tenemos por ahí una colección de caretas que nos dieron incluso hijos de pacientes que nos las hacían con mensajitos dirigidos a su personal de salud. Esto realmente era muy conmovedor.
Todo esto fue lo que nos donaron diferentes personas, instituciones y asociaciones civiles. La siguiente. También un tema muy importante que no se ha descuidado y que he visto frecuentemente mencionado es la atención de la salud mental. Hasta la fecha hemos dado un buen número de atenciones mentales, de salud mental y sobre todo al personal. La verdad, el estar encerrados en las áreas COVID ha sido muy difícil. Hasta la fecha hemos atendido un total de 209 personas y pueden ver cómo la mayoría son del sexo masculino. La siguiente. Ahora, vamos al momento actual. Ya estamos en momento de hacer la desconversión hospitalaria. Tenemos que seguir atendiendo a todos aquellos pacientes que se retiraron, que dejaron de ir al hospital por temor a infectarse. Tengo que decirles que ahorita, en el momento actual, tenemos muchos más pacientes urgentes no COVID que pacientes COVID y nos llegan en condiciones ya muy críticas. Entonces, nunca dejamos de dar la atención no COVID. Se abrieron, además del ingreso a través de urgencias generales y de urgencias COVID, teníamos abierta el área de pediatría, el área de oncología y hematología, el área de ginecología y obstetricia, el área de oncología y, por último, el área de nefrología. Entonces, teníamos 6 accesos diferentes para que los pacientes entraran al hospital sin que corrieran el riesgo de estar en contacto con pacientes COVID. A pesar de ello, muchos pacientes por miedo dejaron de acudir, dejaron de ir al hospital y sí hubo un descenso importante en las atenciones. Sin embargo, seguimos atendiendo, seguimos haciendo cirugía electiva, cirugía de urgencias, atención de pacientes oncológicos, hemodiálisis a los pacientes que lo necesitaban. Se siguió dando la atención a la mayoría de los pacientes que nos lo solicitaron. Ahora, ¿cómo hemos ido con la fase de reconversión? Empezamos, como les dije, y llegamos hasta 222 camas. Actualmente ya bajamos a 140 camas y esta es la semaforización que estamos utilizando, que es la misma que se está usando en la Ciudad de México y en el país. Entonces, nosotros actualmente estamos en semáforo naranja, sin embargo, estamos rápidamente yendo hacia, la tendencia es hacia el semáforo amarillo. Probablemente la próxima semana entremos ya a semáforo amarillo en el hospital y reiniciemos mayor desconversión del hospital. Por el momento, la torre quirúrgica está totalmente desconvertida y estamos dando atenciones no COVID exclusivamente. La siguiente. Para esta desconversión es muy importante seguir con todas las medidas de precaución. El uso obligatorio de cubrebocas en el interior del hospital. Tenemos cartelones como ese que ven, que es personal del hospital, distribuidos alrededor de todo el hospital. El lavado de manos, el uso de gel antibacterial y todas las medidas que conocemos, de sana distancia y demás. La siguiente. Esta foto que pueden ver arriba a la izquierda es una foto que me encanta, muy significativa, que fue el 23 de junio, el día del sismo. Pueden ver cómo era una paciente que estaba en zona COVID, se le llevó a un área exclusiva para ellos, pero vean el desinterés y la calidez de las enfermeras que le acompañaban. Esa de veras que puede reflejar lo que es el Hospital General de México. También tengo que decirles que después de 114 años, y eso me precio de decirlo, de 114 años y 40 directores hombres, yo soy la primera directora mujer del hospital. Y lo considero importante porque esto nos habla de que hay cambios en los paradigmas, hay mayor equidad de género. Yo competí contra varios hombres y gané porque el proyecto de trabajo que presenté era el que más se adecuaba a la realidad de México. Así que muchísimas gracias, eso es todo.